y estamos intentando que se haga de la mejor manera para nuestro Dios. Y pues si puedes compartirlo a todos nuestros hermanos en el grupo y en los grupos que tú sientas en tu corazón, y al mismo tiempo te pido que por favor ores para que esto se lleve a cabo. Pues mientras tú lo compartes, hermanita Fulvi, vamos a orar por tu sanidad. Bendito Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú eres el único Dios todopoderoso y eterno. Como dice tu palabra, tú viniste a traer sanidad, sanidad total, sanidad completa. Y te damos las gracias en este día, Señor, porque hoy nos permites, aunque no estamos ahí en nuestra iglesia de siempre, Señor, pero estamos en tu presencia, en el lugar santísimo donde tú estás. Dice la palabra que tú eres Dios arriba, tú eres Dios abajo, tú eres Dios en todos lados. A ti te damos la honra y la gloria, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos por la sanidad de Fulvi. Te pedimos, Señor, que tú canceles toda enfermedad en su vida, toda dolencia, todo malestar, y que bendigas a ella, a sus hijas, a su hijo, a su familia, a su esposo, a su madre, en el nombre de Jesús. A toda la familia de nuestra hermana, sea bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Y a todos a los que van a poder ver el mensaje, te pedimos, Señor, que tu mano de sanidad, tu mano poderosa, esté sobre sus hogares, sus casas, sobre sus familias, pero sobre todo sobre su mente, su corazón, su alma, y que tú seas el que llene cada parte de sus vidas. En el nombre de Jesús te damos las gracias, bendito Padre. Amén y amén. Muy bien, Fulvi, tenemos acá problemas técnicos. Si nos puedes compartir el link con el grupo de sembradores, te lo vamos a agradecer. Se ve y escucha, está en vivo. Avísanos si ya compartiste ese link para poder comenzar con nuestra lectura. ¿Sí? ¿Lo compartió? Bueno, pues continuamos orando mientras tanto, y a los que ya están escuchando, a los que ya están siguiendo esta transmisión en vivo, pues vamos a tener la lectura del Salmo 116, vamos a tener el desglose, luego vamos a tener el mensaje, que es un mensaje acorde a los tiempos que estamos viviendo. La palabra de Dios siempre nos ha mostrado, siempre nos ha guiado, siempre nos ha incentivado la lectura de lo que fue inspiración del Espíritu Santo para tener las respuestas que hoy en este día necesitamos y que muchas veces no sabemos dónde buscar ni cómo buscar, pero la presencia de Dios siempre nos está mostrando, nos está redarguyendo para que nosotros podamos seguir con esa presencia magnífica que es la del Espíritu Santo de Dios. Muy bien. Pues hacemos la lectura del Salmo 116. Hacemos la lectura del Salmo 116, hermanos, acción de gracias por haber sido librados de la muerte. Y dice la palabra de Dios: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y ha oído mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte,
encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos, estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré tu nombre el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo tu pueblo. En los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Muy bien, en nuestra lectura, hermanos, vemos la acción de gracias por haber sido librado de la muerte, que es el Salmo 116. En este Salmo, la palabra de Dios nos tiene varias partes que nosotros debemos tomar en cuenta para que en estos momentos podamos empezar a tener un poco de fortaleza, un poco de refugio y de sentir esa paz que nosotros hemos estado buscando en estos momentos. El versículo 1 dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y ha oído mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Hace 2 semanas comentamos de que en tiempos de plaga, en tiempos de tribulación, en tiempos de problemas, nosotros simplemente debemos de invocar el nombre de Jehová, arrepentirnos de nuestros caminos, volvernos de nuestros caminos y postrarnos delante de Él en la búsqueda completa de su perdón, de su paz, de su fortaleza y de su salvación. Dice el versículo 2: por tanto le invocaré en todos mis días. Y aquí estamos personalizando el tiempo, estamos personalizando los eventos y estamos personalizando el presente. No se trata de lo que esté pasando en los días, sino en lo que yo voy a hacer en mis días. Dice la palabra de Dios: por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte y me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Dice: me rodearon ligaduras de muerte. Ahora, si lo llevamos a nuestro contexto del presente, todo lo que nos está sucediendo con esta enfermedad, prácticamente no podemos salir a ningún lado, prácticamente no tenemos la libertad de salir, de convivir, de socializar como antes lo teníamos. Entonces, como antes lo teníamos, entonces estamos rodeados de una ligadura. Es algo que nos rodea, es algo que nos impide movernos con libertad y estamos rodeados ahorita de ligaduras de muerte. El COVID-19, que ahora está teniendo su transición por toda la República Mexicana, es una enfermedad que viene e inunda primero y anida en tu garganta durante 15 días, son 2 semanas, 14 días que se estaciona en tu garganta y de ahí empieza a bajar a tu sistema respiratorio, tus pulmones, inunda tus pulmones, te impide la respiración, te produce calenturas y te puede llevar a la muerte. Entonces estamos hablando de una enfermedad muy peligrosa, estamos hablando de un virus que nos puede llevar a la muerte en caso de descuido, y de ahí viene todas las llamadas de advertencia, de precaución por parte de las autoridades para que nosotros tomemos en cuenta todas esas advertencias, que si bien no nos están diciendo toda la verdad, más adelante lo dice, más adelante dice en el versículo 11, y dije mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso, porque no todos podemos decir la verdad como quisiéramos. Las autoridades quisieran decirnos qué tan grave es el virus, pero nosotros enseguida
como sociedad o como ciudadanos tendemos al pánico, tendemos a hacer situaciones porque no sabemos mantener un orden, no sabemos tener una paz, no sabemos tener un control y no sabemos nosotros tener esa capacidad de poder tomar las cosas con calma. Entonces me rodearon ligaduras de muerte y me encontraron las angustias del Seol, porque ciertamente no estamos preparados. No estábamos preparados para tener una situación como la que ahora estamos viviendo. No estábamos preparados para estar aislados. No estábamos preparados para cambiar nuestra forma de vida, nuestra manera de vivir. No estábamos acostumbrados o no estábamos preparados para estar orando a nuestro Dios antes de que suceda todo esto. Que si el pueblo de Dios lo hubiera hecho, les aseguro que no hubiera ninguna plaga que batiera al pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios, me encontraron las angustias del Seol. Todo cristiano ahorita se ve envuelto en una ligadura de muerte. Y podemos decir que Dios nos ama. Y podemos decir que Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero lo cierto es de que aún como cristianos, aún teniendo una fe certera, aún teniendo una fe inquebrantable, estamos rodeados por una ligadura de muerte. Y tenemos angustia, querramos o no querramos, siempre hay un pensamiento que nos cause cierta angustia. A lo mejor piensas en tu madre, en tus padres que ya tienen una edad avanzada, a lo mejor piensas en alguno de tus parientes que tiene una enfermedad y que está vulnerable a esta enfermedad. Dice la palabra, angustia y dolor había yo hallado. Y el versículo 4 me vuelve a repetir cuál es la solución a esta situación. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Y por alma nosotros hemos entendido que es el paquete visceral en donde se encuentran las emociones, en donde se encuentran las preocupaciones, en donde se encuentran las ansiedades, las angustias, en donde se encuentra al final de cuentas todo lo que nos lleva a estar atribulados, atormentados y llenos de dolor. Entonces, para que Jehová libre mi alma, tengo que invocar el nombre de Jehová. Versículo 5 dice, clemente es Jehová y justo. Y a veces nos olvidamos de la justicia de Dios. ¿De qué manera nos olvidamos de la justicia de Dios? Cuando simplemente vamos y le pedimos. Cuando simplemente vamos e invocamos su nombre. Se nos olvida que el hecho de que sea Dios no quiere decir que no sea justo. Se nos olvida que perdemos la justicia de Dios por quererlo ver siempre como un Dios todo misericordioso y todo amoroso. Y lo confundimos con un Dios consentidor, con un Dios que tolera lo bueno y lo malo, con un Dios que permite lo malo. Lo confundimos. Y no hay que olvidar que al que estamos invocando es a Jehová, y sinónimo de Jehová es justicia. Si yo quiero recibir algo de Dios, entonces tengo que recordar que Él es un Dios justo. Clemente es Jehová, y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Versículo 6 dice, Jehová guarda a los sencillos. Y los sencillos significa, dice, ser sencillo como paloma. Las palomas son obedientes. Cuando entrenan a las palomas para llevar un mensaje, las palomas lo que hacen es simplemente les ponen el mensaje en sus patitas, ya saben a dónde van a ir y no se detienen hasta no llevar el mensaje. Y cuando dice la palabra Jehová guarda a los sencillos, está hablando de que Jehová guarda a las personas que son obedientes, a las personas que son sinceras, a las personas que de verdad y de corazón buscan una respuesta de nuestro Dios y de nuestro Padre Celestial. Dice la palabra, estaba yo postrado y me salvó. El versículo 6 tiene una maravillosa promesa y un cumplimiento. Dice la palabra de Dios que Él guarda a los sencillos, pero los sencillos se mantienen en oración, se mantienen en un estado de postración, se mantienen en un estado de humildad y en un estado de veneración a nuestro Dios y Salvador. Y me salvó, dice al final. Vuelve entonces, alma mía, a tu reposo. ¿Qué quiere decir el versículo 7? Quiere decir que ya mi alma deja de sentir esa angustia, deja de sentir ese temor, deja de sentir ese miedo, deja de sentir esa duda,
y empieza a sentir fortaleza de nuevo, empieza a sentir seguridad de nuevo y empieza a sentir otra vez esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice aquí, porque Jehová te ha hecho bien. Versículo 8 dice, pues tú has librado mi alma de la muerte. Hermanos, lo primero que libra a Dios no es tu cuerpo de la muerte. Porque nosotros, dice la Biblia, que nos tiene que llegar el tiempo en que nosotros nos vamos a ir con nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que librar de la muerte? Mi alma, mi pesar, mi angustia, mi tormento, mi desesperación, mi preocupación. Y cuando escucho que esta enfermedad está matando a mucha gente, empezamos nosotros a tender a molestarnos, a enojarnos, a perder la calma, a empezar a desesperarnos, a atribularnos, pero sobre todas las cosas empezar a dudar del poder de Dios. Del poder de Dios, que es el poder salvador, el poder redentor, y que es lo único que nos puede librar en estos tiempos. Dice la palabra de Dios, tú has librado mi alma de la muerte, por tanto mi alma ya no tiene de qué preocuparse, porque en Él he confiado, refugio mío, mi Salvador y mi escudo es Él. Haz tu refugio en la roca que es Cristo. Luego dice, mis ojos, has librado mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Cuando esa paz que sobrepasa todo entendimiento, nosotros somos capaces de adquirirlo, y la forma de adquirirlo es siendo sencillos como palomas, postrándonos e invocando el nombre de Jehová. Y dice la Biblia, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, Dios ya vio que mi alma no tiene temor a la muerte, entonces ya andaré confiado en el mundo. Ya no tengo temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Y el versículo 10 dice que este versículo es un versículo de evangelismo, es un versículo ministerial. Dice, creí, por tanto hablé. Estando afligido en gran manera, creí, por tanto hablé. Y no se refiere a que tú le hables a otras personas, se refiere a que si estás afligido, dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Bueno, si creíste en que invocando el nombre de Jehová y postrándote y derramando tu alma delante de Jehová, vas a ser salvo de esa aflicción, de esa angustia, de ese temor, de esa inseguridad. Entonces, si creíste, habla, pero habla con Dios, invócalo y derrama tu alma delante de Dios y dile, Señor, tengo incertidumbre, tengo ansiedad, tengo angustia, tengo desesperación, tengo miedo por las situaciones que están pasando, no sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar con mi trabajo, gente que ya no les permite trabajar, gente que ya no les permite estar en la calle laborando y adquiriendo lo que viene siendo su sustento. Y eso sí es preocupante, porque hay gente que depende de su trabajo de cada día, gente que no cuenta con un sueldo fijo, gente que no cuenta con seguro social, gente que no cuenta con un apoyo físico, moral y espiritual. Y aquí es donde entra la iglesia, aquí es donde entramos nosotros como hijos de Dios, aquí es donde entramos nosotros como cristianos, y aquí es donde entramos nosotros como pueblo redentor, para orar, para postrarnos, para invocar el nombre de Jehová y para empezar a clamar por todos los demás hermanos que no han entendido, o por todas las demás personas que quieren entender y que quieren creer. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Cuando uno habla, siempre nuestra alma se desahoga. Cuando uno habla, siempre nuestra alma empieza a librarse de cualquier carga, de cualquier desesperación. Versículo 11, dije, en mi apresuramiento dije, todo hombre es mentiroso, y esta aseveración se refiere que cuando nosotros pensamos que todo hombre es mentiroso y que nadie me va a comprender, que nadie me va a entender, que nadie me va a ayudar, que a nadie le voy a creer, incluimos en ese nadie o en ese todos me van a engañar, todos me van a mentir.
incluimos a Dios. Cuando Él es el único que nos puede librar, Él es el único en el cual podemos confiar y Él es el único el cual nos va a dar siempre esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dije mi apresuramiento, me apresuré, me precipité, tomé una mala decisión y dije todo hombre es mentiroso. Versículo 12 dice que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Tú piensas que todo tiene un precio y que si haces algo para con Dios, Él te va a cobrar. Bueno, si piensas eso, entonces tienes que pagar algo a Jehová. Y lo único que te dice Dios, yo quiero que me des ofrendas de paz, ofrendas de labios, ofrendas de corazón, ofrendas de manos. Y cuando Jehová dice esto, cuando Dios dice eso, se refiere a que todo lo que tú dices, sea de misericordia, sea de amor, fuera de juicio. Todo lo que tú hagas sea con honestidad, con verdad y de corazón. Y que todo lo que tú piensas nazca de un corazón puro y santificado. Esas son las ofrendas que quiere Dios que tú pagues. Ese es el precio que quiere Dios que tú pagues. Porque el que tiene la llenura del Espíritu en su corazón, de la abundancia de su corazón, su boca empieza a hablar. Versículo 13, tomaré la copa de la salvación. Recordemos que la copa, cuando se menciona la cena de nuestro Señor Jesucristo, se refiere a la sangre de Cristo. Y esta es mi sangre, dice la Biblia. Tomaré la copa de la salvación, se refiere que me voy a cubrir con la sangre de Cristo. Y si recuerdo lo que sucedió con Moisés en una de las plagas, que pintaron con sangre los dinteles y los marcos de las puertas y las ventanas, entonces yo voy a tomar esa sangre preciosa, me voy a cubrir con esa sangre preciosa, que significa el precio por el cual el acta de los decretos que me acusaba, el acta de los decretos que me juzgaba, el acta de los decretos que me condenaba, ya está clavado en la cruz. Y entonces, si yo tomo la copa de la salvación, tengo el derecho y tengo el argumento de invocar el nombre de Jehová. Versículo 14, ahora pagaré mis votos a Jehová. Bueno, Señor, me libraste del espíritu destructor, de la peste. Entonces ahora me he dado cuenta que tú eres un Dios honesto, verdadero. Entonces es el tiempo de pagar. Pagar el precio de haber creído en alguien que me contestó. El precio de haber creído en alguien que me dio lo que yo necesitaba. Y lo único que te cobra Dios es la obediencia. Si de verdad te ha convencido que el poder de Dios vino de un Dios todopoderoso, entonces obedécele. Si de verdad Dios te ha cumplido en la petición que tú has hecho, entonces síguele. Si Dios te ha cumplido y ha librado tu alma del Seol, entonces no tienes excusa para no seguir. Versículo 15 dice, estimados a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Por tanto, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte ya no es muerte, es un sueño que me va a llevar a la presencia de nuestro Dios. Por tanto, ni la peste, como dice Romanos 8, ni la muerte, ni la vida, ni la enfermedad, ni la salud, nada me podrá apartar del amor que es en Cristo Jesús. Y dice la Biblia en el versículo 16, oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Después de haber pasado por este proceso de incertidumbre, de duda, de fe, de fortaleza, entonces viene la certeza que es la fe. Oh Jehová, ciertamente. O sea, lo que yo creí, ahora lo tengo. Lo que yo no vi, ahora lo veo. Lo que yo no escuché, ahora lo escucho. Y lo que yo no tenía, ahora lo tengo. Y por eso, oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, yo te serviré. Porque lo que un día fue algo que no veía, ahora lo veo. Lo que antes no era tangible, ahora lo puedo tocar. Y lo que antes no lo podía creer, ahora lo veo, lo vivo, lo palpo, lo siento y lo comparto. Siervo tuyo soy yo, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Hermano, estamos llenos de prisiones. La prisión ahorita que tenemos actualmente no es el COVID-19. La prisión más grande que tenemos es la falta de tolerancia, es la falta de misericordia,
es la falta de amor, es la falta de solidaridad, es la falta de empatía, es la falta de transigencia, es la falta de comprensión, es la falta de valores, es la falta de amor. Y la falta más importante, la ausencia más importante, la ausencia de la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas. Hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo Dios va a empezar a operar en nuestras vidas de nuevo? Le pedimos que transforme ahorita sí nuestras vidas. Le pedimos que proteja ahora sí a nuestras familias, cuando antes hemos sacado a nuestro Dios de esos lugares, cuando antes prácticamente nos hemos burlado de la Biblia, nos hemos burlado de las oraciones, nos hemos burlado de la palabra de Dios, nos hemos burlado de las personas que sí se atreven a hablar de la palabra de Dios, nos hemos burlado de la verdad, como en los tiempos de Noé, cuando Noé predicaba que iba a venir un diluvio y nadie le creía. Y pasó más de 100 años que Noé predicaba y predicaba hasta que se cumplió lo que él estaba predicando. Y vino una catástrofe. Nosotros ahora tenemos la ventaja de tener el Espíritu Santo de Dios. Y todo aquel que se arrepintiera de todo corazón puede venir delante de la presencia de Dios. Dice la Biblia, entrar confiadamente al trono de su gracia para hallar oportuno socorro. Dice la palabra de Dios en el versículo 17, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos, porque Él es justo, porque fue justo y porque todo lo que prometió lo cumplió. En los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. En el Salmo 119, hermanos, nos prepara para los dos versículos que hoy, si quisiera que me acompañes a escudriñar. Los dos versículos se encuentran en Jeremías. Y yo espero que estos versículos sean de bendición para ti como lo han sido para conmigo. Estamos en tiempos de enfermedad, estamos en tiempos de peste, estamos en tiempos de incertidumbre, estamos en tiempos de duda, en tiempos de falta de fe. Y antes de entrar a lo que es Jeremías, en los dos versículos que vamos nosotros a escudriñar, es Jeremías 30, 17, para que lo empieces a preparar, hermano, a buscarlo, y Jeremías 33, 6. Antes de leerlos, antes de escudriñarlos, si no sabes escudriñarlo, vamos a aprender. Porque el mensaje que nos trae al final, el Salmo 116 y estos dos versículos, es un mensaje muy poderoso de paz, es un mensaje muy poderoso de seguridad, de confianza. Vamos a orar, hermanos. Te rogamos, Señor, que quites toda obstrucción, que Señor toda influencia en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre Santo, que tú quites todo lo que no es tuyo. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, que tomes el control de este lugar. Todas las presencias que están aquí, Señor, las echamos fuera en el nombre de Jesús. Todas las situaciones, Señor, que no nos permiten transmitir tu palabra, Señor, se ha echado fuera. Tu palabra dice que nos dice potestad de hallar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Hoy en esta hora yo, con los dones que me has dado, creo un búngalo, Señor, donde Jorge pueda transmitir tu palabra y que tu Espíritu Santo sea el que tenga el control. En el nombre de Jesús, quito toda opresión en su cuello, en su traje, en su voz, para que puedan seguir transmitiendo de tu Padre. Y sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, continuamos con los versículos 30 y 17. Y vamos a buscarlos en nuestras Biblias, hermanos, en nuestra Biblia.
Jeremías 30:17 nos habla de... Bueno, Jeremías 30:17 nos habla de: mas yo haré venir sanidad para ti, y te sanaré de todas tus heridas, dice Jehová, porque arrojada te llamaron, diciendo, estación a la que nadie busca. Y este es un versículo que se ha convertido en una canción, una alabanza de Marcos Barrientos. Y vamos a empezar con el escudriño de este versículo, Jeremías 30:17. Dice: mas yo haré venir sanidad para ti. Hemos hablado en el Salmo 116 de personalizar la palabra. Y otra vez aquí en Jeremías 30:17 estamos hablando de personalizar. Otra vez dice: mas yo haré venir sanidad para ti, y te sanaré de tus heridas, dice Jehová. La palabra de Dios, cuando habla de sanidad, se refiere a... Vamos a empezar a escudriñar. Si tienes tu concordancia, si tienes tu diccionario, encontrar la palabra y el significado de la sanidad. ¿Sanidad qué significa? Significa estado del ser vivo que está sano y o que disfruta de buena salud. Y sanaré. La palabra sanaré es una conjugación del verbo sanar, que se refiere a restituir a alguien la salud que había perdido o a recobrar la salud. Y por salud en el Antiguo Testamento se refiere a salvación. Es un sinónimo de salvación. El versículo dice, entonces, mas yo haré venir sobre ti un estado para que tú estés disfrutando de un bienestar tanto espiritual, tanto emocional, tanto psicológica, tanto física como mental. Y te sanaré de tus heridas. No basta con que Dios nos ofrezca una sanidad, sino que también nos va a sanar de aquellas heridas que nosotros ni siquiera nos imaginamos que tenemos. Sanidad en las heridas emocionales, en las heridas familiares, en las heridas del pasado, en las heridas de todo aquello que vivimos y no queremos aceptar, de todo aquello que vivimos y nos causó un daño tan profundo que nos cuesta recordar. Y cada vez que lo recordamos, cada vez que lo asociamos a un sonido, a algo, a una situación, volvemos a sufrir lo mismo y volvemos a tener lo mismo y volvemos a abrir la puerta a ese dolor del pasado y volvemos a ser atribulados, atormentados y volvemos a tener ese sufrimiento que no debimos haber tenido. Y esto es lo que se llama, hermanos, ciclos. Cuando nosotros venimos ante los pies de Dios y aparentemente sanamos porque nos arrepentimos y lo buscamos de todo nuestro corazón, pero después de 3 meses volvemos a tener ese dolor, volvemos a tener ese sufrimiento, volvemos a tener esa duda y volvemos a tener esa tribulación. Eso es un ciclo. ¿Qué pasó? ¿Sanaste? No sanaste. Simplemente tuviste un alivio a tu dolor, un alivio a tu tribulación, un alivio a tu tormento. No es eso lo que nos está ofreciendo nuestro Dios. Nuestro Dios dice, mas yo haré venir. La conjugación del verbo quiere decir después de algo, después de un evento, después de una situación, entonces haré venir sanidad para ti. Muchos dicen y hemos creído
en muchas prédicas que dicen que inmediatamente que tú te arrepientas y aceptes a Cristo, inmediatamente eres sano y salvo y eres libertado de todas tus maldiciones y se rompen todos tus ciclos y eres una nueva criatura. No hay nada más falso que esto, hermano, y quiero decirte la verdad, porque la Biblia nos habla de ciclos que hay que ir rompiendo, y para que yo pueda recibir esta sanidad para mí y sane todas mis heridas, debo de tener el antecedente del entendimiento. El entendimiento es el parteaguas para que pueda venir esa sanidad. Si yo no he entendido cómo trabaja el Espíritu Santo, no puedo tener una sanidad completa. Las iglesias, muchas iglesias, han dejado de hablar del poder del Espíritu Santo. Hemos hablado de un espíritu que no conocemos. Hemos hablado y hemos pedido muchas cosas al Espíritu Santo y ni siquiera sabemos qué es lo que nos puede dar el Espíritu, qué es lo que nos puede dar el Padre, qué es lo que nos puede dar nuestro Señor Jesucristo. Desconocemos lo que el Espíritu Santo engloba, desconocemos la presencia del Espíritu Santo, desconocemos cuáles son las funciones del Espíritu Santo y simplemente hablamos por hablar y no pedimos con entendimiento. Tanto la presencia del Padre como la presencia de Jesús, como la presencia del Espíritu Santo tienen una función específica que nosotros deberíamos de conocer, deberíamos de entender, deberíamos de procurar y deberíamos de buscar en cada momento. Ya sé que Jesucristo es mi mediador, yo ya sé que Jesucristo murió por mí y sé que el Consolador y yo sé que el sustituto de Jesús ahora es el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, Él es mi guía, Él es mi maestro, Él es el que me da la directriz, Él es el que me ayuda a tomar las decisiones y por tanto tengo que comprender que para que Él me pueda guiar, yo debo de estar en un camino y ese camino es el camino de la verdad y tengo que ir buscando hablar verdad, pensar verdad y entender cómo funciona el proceso de ser verdadero, el proceso de ser íntegro, el proceso de ser honesto consigo mismo. En otras palabras, tenemos que alcanzar la integridad del ser humano. La integridad del ser humano significa que mi espíritu se une a mi alma une a mi cuerpo, como dice 1 Tesalonicenses 5, 25 al 27, y nos habla de esa integridad que el ser humano tiene que tener. ¿Y para qué es importante esta integridad? Para poder someterme a Dios de una manera total. Porque ciertamente a veces tu mente quiere servir a Dios, pero tus emociones quieren servir al mundo, porque quieren y tienen una necesidad que deben de saciar a través del cuerpo. Y en este punto hace equipo el alma con el cuerpo y empiezan a hacer un complot con el espíritu. Y tienes una lucha que la Biblia llama conflicto. Y ese conflicto se convierte en una prueba, y esa prueba se convierte en una tentación, y esa tentación se convierte muchas veces en una caída espiritual. Para que ya no haya caídas espirituales, yo tengo que convertir a mi espíritu en la parte fuerte, en la parte que someta mi parte emocional, mi parte visceral, mi parte de las necesidades afectivas, de las necesidades fisiológicas y llevarlo todo a un nivel espiritual. El espíritu se acomoda a lo espiritual. Cuando una persona habla verdad a medias, no puede tener esa integridad espiritual. Y dice la palabra, mas yo haré venir sanidad para ti y te sanaré de tus heridas. Si tú estás escuchando esto y lo estás leyendo y lo estás empezando a entender, entonces ahora podrás decir, esa es la razón por la cual yo busco a Dios un tiempo, me siento bien un tiempo, pero después de ese tiempo, otra vez comienzo a hacer cosas malas. Otra vez comienzo a hacer cosas equivocadas. Otra vez comienzo a disfrutar de lo malo. Otra vez comienzo a unirme con otras personas que son desagradables a Dios. Eso es lo que se llama un ciclo.
busco a Dios, me agrada a Dios, de repente me vuelvo pasivo con Dios, de repente abandono a Dios, de repente me vuelvo a arrepentir, de repente vuelvo a buscar a Dios y empiezo con ese ciclo interminable en donde no hay una sanidad total, que es lo que Dios busca desde el principio. Dios busca una sanidad completa, una sanidad total. Pero para que esa sanidad total pueda venir, hermano, lo que necesitamos es entender, y la Biblia nos dice que mi pueblo pereció por falta de entendimiento. Muy bien, Entonces ya sé lo que es sanidad. Sanidad es el estado del ser vivo que disfruta de un bienestar, tanto mental como emocional, como físico. Y el verbo conjugado, sanaré, quiere decir que Dios está haciendo una promesa de restituir a alguien la salud que se ha perdido o restablecer la salvación que había perdido. Entonces, cuando habla de sanaré, se refiere a restituir, se refiere a devolver, se refiere a darte lo que originalmente era tuyo. Y esa es la trampa del diablo, quitarnos lo que originalmente es nuestro y darnos maldición tras maldición y culpar a Dios. Esto se llama seguir al espíritu falso del error, el falso Espíritu Santo que dice el Nuevo Testamento, y nosotros, aún siendo cristianos, podemos estar sirviendo a ese falso espíritu porque no tenemos una sanidad total ni completa. Entonces, hermano, yo te digo, si tú tienes fe que vas a sanar y ha pasado mucho tiempo y no sanas, es porque todavía no has logrado el entendimiento que el Espíritu Santo desea. Porque dice la palabra de Dios en una de sus promesas más grandes de la Biblia, dice, mas el que crea todo le es posible. La palabra de Dios dice, porque desechada te llamaron, arrojada te llamaron, desechada. La palabra desechada significa negar a una cosa algo posible. Significa también alejar, un pesar, un temor, una sospecha o un mal pensamiento. También significa no tomar algo cuando se eligen otras situaciones. También significa dejar una cosa porque esto es inútil. También significa ser una persona o una cosa poco caso o darle poco aprecio. En cualquiera de estos significados, cuando dice desechada te llamaron, se refiere a la iglesia. La iglesia está hablando de fe, la iglesia está hablando de salvación, la iglesia está hablando de restitución, la iglesia está hablando de promesas, la iglesia está hablando de certificación de la fe, de restauración de la vida espiritual, de los milagros que uno puede hacer cuando activa los dones del Espíritu Santo de Dios. Pero el mundo sigue llamando a las iglesias desechadas. El mundo ya no quiere buscar el mundo espiritual. El mundo ya no quiere seguir a Dios como Él desea ser servido. El mundo ya no quiere hacer la voluntad del Padre. Nos conformamos con caminos fáciles, con atajos espirituales. ¿Qué es un atajo espiritual? Muy bien, yo voy a seguir a Dios, voy a ir a la iglesia, voy a orar y voy a leer mi Biblia, pero voy a seguirme vistiéndome de una manera inadecuada, voy a seguir hablando palabras en doble sentido, voy a disfrutar de canciones que son ofensivas para la mujer y para mi propia persona, y voy a hacer las cosas que hace el mundo, pero con la diferencia que voy a ir a la iglesia, que voy a orar y que voy a leer la palabra de Dios. Nos conformamos siguiendo un camino falso, diciéndonos y justificándonos y engañándonos de que estamos en el camino de la verdad. Dice la palabra de Dios después de 2 puntos, esta es Sion, esta es la iglesia a la que nadie busca. Esta es Sion, esta es la iglesia a la que nadie busca. Cuando nosotros buscamos una iglesia, ¿qué es lo que tú buscas en una iglesia? Desafortunadamente la gente busca iglesias llenas. Desafortunadamente la iglesia busca iglesias lujosas. Desafortunadamente la gente busca
iglesias en donde haya manifestaciones del Espíritu que ni siquiera van acorde con la palabra de Dios. Porque decimos o nos justificamos que donde hay una manifestación del Espíritu Santo de Dios, ahí está el poder de Dios y la presencia de Dios. Que donde vamos y hay una iglesia donde se está hablando lenguas a diestra y siniestra, está la presencia de Dios. Cuando la palabra de Dios me dice que el don de lenguas es un don que no se debe de hablar en público a menos que haya alguien que traduzca e interprete lo que se está hablando en lenguas. A eso es lo que yo me refiero cuando buscamos comunidad en una iglesia y no buscamos la presencia de Dios. Porque buscar la presencia de Dios es buscar la verdad, es enfrentarme a la verdad, aceptar la verdad y trabajar esa verdad para ir eliminando y desechando mis mentiras en las cuales yo he caído. Mentiras en las cuales yo he hecho y mentiras en las cuales yo he vivido y he hecho de eso una manera de vivir. ¿Qué tanto es verdad lo que dices? ¿Qué tanto es verdad lo que piensas? ¿Qué tanto es verdad lo que haces? ¿Qué tanto de verdad amas a Dios? ¿Qué tanto de verdad buscas a Dios? ¿O qué tanto tú estás viviendo una vida cómoda sin Dios? Hay gente que prefiere lo cómodo porque no le gusta lo espiritual, detesta lo espiritual. Pero acepta la comodidad aunque sepa que no es bueno, aunque sepa que eso no es lo que Dios quiere para esta persona. Jeremías 33:6, hermano, en el segundo versículo que vamos a analizar y escudriñar, Jeremías 33:6 nos habla: he aquí que yo le hago subir sanidad y medicina. Si recuerdas, Jeremías 30:17 nos habla de una sanidad y que yo sanaré. Cuando Dios nos habla y nos habla a través de su palabra como si fuera un rompecabezas en el cual yo tengo que ir buscando la pieza adecuada para formar el mensaje que Dios me quiere decir a mí, para que mi bendición no me sea arrebatada. Entonces voy entendiendo que no me puedo yo conformar con un versículo de la Biblia para tomarla como un todo. Debo de agarrar un versículo de la Biblia como la parte de un todo, la parte de un mensaje que Dios quiere que yo tenga y pedirle al Espíritu Santo que yo tenga el mensaje completo para hacer la voluntad del Padre. Entonces aquí se refiere en la segunda pieza de este rompecabezas y de este mensaje, dice: yo le hago subir sanidad y medicina y los curaré. En el primer versículo dice: yo les voy a traer sanidad y los sanaré. Aquí ya me está hablando de dos elementos diferentes. Nos está hablando de una medicina antes de la curación. Nos está hablando que después de la sanidad tiene que pasar un proceso. Y el proceso de la medicina es un proceso. Cuando tú tienes una infección de la garganta, tú vas al médico y te receta un antibiótico. Y ese antibiótico no durante la primera pastilla te va a sanar inmediatamente. Se refiere a un proceso de sanidad, a un proceso y a un periodo del tiempo en el cual tú tienes que ser comprometido, disciplinado y obediente. 3 elementos necesarios para tener la sanidad que el hombre necesita: tener compromiso, tener disciplina y ser obediente. Si tú vas al médico y te receta un antibiótico, el médico ya cumplió con darte un antibiótico que va a ser bueno para que tú sanes. Compras el antibiótico y no lo tomas como el médico te dice. Lo tomas de vez en cuando. Lo tomas porque lo tienes que tomar. Y no importa las horas que te hayan dicho por el médico ni las recomendaciones que te hayan dicho. Simplemente crees que porque fuiste y compraste el medicamento y tomarlo como tú quieres, vas a tener la sanidad que tú esperas. Y dice Dios: esto no es así. Ahora, ¿quieres que yo te cure? Hay una medicina para curarte. Y esa medicina es disciplina, compromiso, entrega, dedicación, fe, fortaleza, esperanza.
Y cuando vamos haciendo todo lo que Dios nos dice, de la forma en que Él nos lo dice, entonces esa medicina empieza a sanar hasta nuestros huesos. Y empezamos a ser restituidos y empezamos de verdad a sanar nuestras heridas emocionales más profundas y empezamos realmente a gozarnos de la nueva condición que tenemos. Dice la palabra de Dios: y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Hermanos, esta abundancia de paz y de verdad, que muchas veces oramos: Señor, dame de tu paz, Señor, dame de tu verdad, ayúdame a caminar en tu verdad, Señor, dame, Señor, esa capacidad de tener esa tranquilidad ante una situación. Tengo que entender que antes de tener una paz, yo debo de entrar en un proceso de sanidad personal, interna, espiritual, para que el Espíritu Santo me empiece a dar esa paz que yo necesito. Y dice la palabra de Dios: porque la paz que yo te ofrezco no es la paz que el mundo ofrece. Entonces olvídate de la paz que tú esperas, porque la paz que va a venir de parte de Dios es totalmente diferente. Ahora leemos consecutivamente los dos versículos para que te des cuenta qué tanta relación tiene. Leemos Jeremías 30:17 y luego leemos Jeremías 33:6. Y el 30:17 dice así: mas yo haré venir sanidad para ti, te sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión, a la que nadie busca. He aquí que yo le hago subir sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Al leerlo junto, hermanos, nos estamos dando cuenta del proceso que debe llevar un nuevo creyente para alcanzar esa sanidad total. ¿Cuánto tiempo tienes con una enfermedad? ¿Cuánto tiempo tienes con una preocupación? ¿Cuánto tiempo tienes con esa desesperación, con ese temor, con eso que no te deja dormir tranquilo? ¿Cuánto tiempo tienes con eso que no te deja ser feliz? ¿Cuánto tiempo tienes viviendo una situación que no quieres vivir, pero sin embargo tampoco quieres salir de esa situación? ¿Cuánto tiempo tienes viviendo una mentira? ¿Cuánto tiempo quieres seguir viviendo esa mentira? No depende de Dios, depende de ti. ¿Cuánto tiempo quieres seguir viviendo enfermo? ¿Cuánto tiempo quieres seguir viviendo en incertidumbre? ¿Cuánto tiempo quieres más seguir viviendo en esa desesperación emocional que no te deja ni de día ni de noche? ¿Cuánto tiempo quieres seguir viviendo bajo las garras de Satanás? La palabra de Dios nos enseña que si nosotros nos volvemos en verdad de todo corazón y de toda nuestra alma y vamos buscando el entendimiento que Dios quiere para que nosotros tengamos, entonces adquiriremos la verdadera vida, la verdadera sanidad, la verdadera medicina que está a nuestro alcance. Depende de ti, hermano, de ti, hermana, si agarras la medicina y lo tomas con las instrucciones del Espíritu Santo de Dios. No hay atajos espirituales, no hay segundas opiniones y no hay lo que tú buscas en tu corazón si no viene de parte de Dios. La sanidad que Dios te ofrece, solo hay una manera para poderla conseguir. Y para poderla conseguir de la forma que Dios te lo dice, simplemente tienes que acercarte a Él bajo sus términos. Simplemente tienes que buscar la palabra y entenderla para poder ser merecedor de esa sanidad, de esa medicina, de esa restauración, de esa paz, de esa salvación y de ese conjunto de promesas y de bendiciones. Pues yo te bendigo, hermano, en el nombre de Jesús, y vamos a orar
por este mensaje que espero que haya sido de bendición para ti, como lo fue para mí, y como empatamos el Salmo 116 con Jeremías. Estamos viviendo en tiempos complicados de una enfermedad, de un virus. Estamos viviendo en tiempos durante los cuales nosotros estamos viviendo en tiempos en los cuales nosotros como cristianos deberíamos hacer la diferencia. Estamos viviendo en tiempos en los cuales nosotros como cristianos deberíamos de ser la certeza, la certidumbre de este planeta Tierra, por así decirlo. Hemos visto que en los últimos meses presidentes, gobiernos han hablado públicamente de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vimos ayer el presidente de Panamá cómo está hablando de la palabra de Dios y cómo está invitando a su nación a voltearnos hacia Dios. Estamos viendo cómo el presidente de los Estados Unidos ahora volvió a instaurar la oración en las escuelas, en los parques, porque tarde o temprano dice la Biblia que toda rodilla se postrará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hermanos, están cumpliendo las señales de los tiempos postreros. Estamos en los tiempos postreros. Y si tú no empiezas a ver que puedes ser parte de esa fiesta y de esa reunión espiritual extraordinaria que es el rapto, que es el arrebatamiento espiritual, entonces tienes un problema, hermano. Porque tú, hermano, que profesas la fe, que la Biblia dice, deberíamos de estar confiados, orando y esperando y velando y siendo atalayas de su palabra y teniendo el compromiso más grande de la fe, que es la obediencia. La obediencia que es, no podemos obedecer a alguien que no conocemos, no podemos obedecer un mandato de algo que desconocemos, no podemos obedecer a alguien que simplemente nos dice una orden que nosotros por rebeldía no queremos seguir. No podemos. Para obedecer a alguien, nosotros tenemos que conocerlo, nosotros tenemos que entenderlo, nosotros tenemos que estudiarlo, nosotros tenemos que escudriñarlo, nosotros tenemos que buscarlo en sus términos, en sus caminos, en su territorio. Dios es un Dios espiritual, no es un Dios terrenal, no es un Dios mundano, no es un Dios que se le busca en medio del pecado, no es un Dios que se le busca a mi conveniencia, no es un Dios que se le busca en la comodidad, porque Él es claro y es específico a la hora que te dice: he aquí los envío en medio de lobos, he aquí los envío como ovejas al matadero, he aquí que te digo que tenemos que ser parte de sus aflicciones y debemos de sufrir como buenos soldados en Jesucristo. La palabra de Dios nos lo dice y nos lo dice de una manera clara, de una manera certera, en donde no hay una confusión, en donde nosotros tenemos que hacer dos cosas: uno, renunciar; dos, reconocer y aceptar. Y entonces vamos a estar listos para tener ese entendimiento que Dios quiere. Pero si no reconocemos, si no aceptamos que estamos mal, el entendimiento no puede venir. Y entonces lo que va a trabajar en nosotros es una confusión. El espíritu de error nos va a engañar y nos va a llevar de error en error, de mala decisión, hasta que caigamos atrapados en el lodo cenagoso de tal manera que ya no haya marcha atrás. Y esa es la trampa perfecta del diablo: hacernos volver hacia esos caminos de los cuales Dios nos sacó alguna vez. Yo te bendigo, hermano, y vamos a orar ahora para poder tener esa bendición doble y extra. Si tú quieres orar conmigo, si tú ahí donde me escuchas no has aceptado a Cristo, o lo aceptaste pero no tienes la convicción
de que Cristo es tu Salvador y Señor. Si en estos momentos tú tienes duda de que eres salvo, de que si el Espíritu Santo viniera hoy y tienes miedo de quedar, si tú no sientes que Dios ha perdonado tus pecados y de verdad le quieres seguir, si tú estás dispuesto a renunciar cada cosa para que puedas entonces tú buscarlo de una manera plena y total, entonces yo te invito a que hagas la oración conmigo. Vamos a hacer la oración de fe. Todo aquel que quiera aceptar a Jesucristo es bienvenido. Para aceptar a Cristo no necesitas pertenecer a ninguna iglesia más que a la iglesia a la que pertenecemos todos los que hemos aceptado a Cristo, todos los que hemos entendido que a Cristo se le busca con la mente, con el espíritu, a los que hemos entendido que nuestra alma y las emociones tienen que ser sujetas para poder ser obedientes a Dios, y a quienes nosotros hemos desechado el pecado de nuestros cuerpos y la necesidad que nosotros tenemos, pues es pasado a lo espiritual y no satisfacemos los deseos de la carne. Bendito Padre, en estos momentos te damos la honra y la gloria, te damos las gracias por este mensaje tan hermoso y te pedimos, bendito Señor, que nos ayudes en estos momentos. A todos aquellos que no han tenido ese acercamiento con Jesús, a todos aquellos que no han tenido esa convicción de aceptar a Jesucristo como su Salvador, a todos aquellos que hoy durante este mensaje se sintieron tocados y quisieran hoy entregar sus vidas a Jesucristo, te pido, Señor, que toques sus corazones, que abras las puertas, bendito Padre. Si tú desde tu lugar quieres aceptar a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, yo te pido que repitas conmigo: bendito Padre, en esta hora, hoy vengo a darte gracias porque he reconocido y he escuchado que tú me has amado desde el principio de mi vida, que tú nada más procuras darme sanidad total y sanar mis heridas de mi alma, que tú solamente quieres darme medicina para mis huesos, medicina para mi cuerpo, medicina para mi ser, que yo únicamente tengo que aceptar entrar en ese proceso de sanidad a través de tu mano. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Yo hoy abro la puerta de mi corazón y te invito a entrar, Señor Jesús. Entra en mi vida, transfórmame, lléname, sáname, límpiame en el nombre de Jesús. Hoy te reconozco y te acepto como mi único Señor y Salvador. Y hoy te doy gracias, bendito Padre, por esta oportunidad que me has dado de ser salvo. Si hoy viniera tu Espíritu, yo sé que me iré con Él. Si hoy no viniera tu Espíritu, sé que mañana tendré un nuevo día para hablar de lo que has hecho en mi vida. Ayúdame a no callar, ayúdame a expresar. Y si yo tuviera miedo, simplemente me voy a postrar y te lo voy a decir, bendito Padre. Porque creí y no callé, e invoqué tu nombre, y tú me escuchaste desde tu monte santo, y tú me diste ese auxilio en mis tribulaciones, y tú me libraste del lazo del cazador, de la peste destructora. Hoy te reconozco y te acepto como mi único Salvador personal. Bendito Padre, aquí sea la honra y la gloria, y te agradezco por haber mandado a tu Hijo a morir por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, hermano, y has aceptado a Cristo en tu corazón, yo hoy quiero invitarte para que hagas esta oración conmigo. Bendito Padre, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos en los cuales nuestras autoridades nos incitan y nos invitan a seguir ciertas instrucciones que a veces en nuestro ser, ya sea por necesidad, porque tenemos que ir a trabajar, porque tenemos que hacer situaciones, porque tenemos que comer, porque tenemos una necesidad que es llevar el alimento a nuestra casa y tenemos que salir, tenemos que hacer ciertas situaciones. Yo lo único que te invito, hermano, en el nombre de Jesús, que te sujetas a las autoridades y que cumplas todos los requisitos sanitarios en tu persona. Yo te invito, hermano, que te pongas cubrebocas, que lavas tus manos, que extremes la higiene en tu casa, en tu persona, y que te cuides en el nombre de Jesús, y que todos los días invoques el nombre del Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Recuerda que ligaduras de muerte en estos momentos nos están acechando, y la única manera es cortar esas ligaduras,
Dice la palabra de Dios que nosotros podemos cortar, que podemos abrir puertas y cerrar puertas en el nombre de Jesús. Pero sobre todo, antes de hacer todo eso, quiero y me gustaría, hermano, que lleguemos al entendimiento de darnos cuenta que este virus es más peligroso de lo que yo he pensado, de lo que tú has pensado y de lo que hemos vivido. Por tanto, lo único que nos puede librar es nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, nuestro Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios, que es el que pone cobertura sobre todos y cada uno de nosotros. Bendito Padre, hoy quiero pedirte por esa incertidumbre que me llena, por ese temor que me llena, por esa angustia que me llena, por esa enfermedad que me hace retroceder, por esa falta de convicción que me hace no seguirte como tú quieres, por esa falta de impulso que a veces tengo y que me hace regresar y apartarme de las cosas tuyas, Señor. Hoy te pido que me ayudes, que ates y eches fuera de mi vida todo aquello que a ti no te es agradable. Bendito Padre, hoy quiero darte las gracias por la oportunidad que me das de seguirte, de obedecerte. Ayúdame a restaurarme, ayúdame a sanar, ayúdame a llevar tu palabra a través de las cosas que has hecho en mi vida. Hoy te doy gracias, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Yo te bendigo, hermano, en el nombre de Jesús, a ti y a toda tu casa, y te agradezco que hayas seguido esta transmisión desde el principio. En el nombre de Jesús nos despedimos, hermanos. Hasta mañana a las 7 de la noche.